Bueno, hoy vamos a terminar con la teoría del derecho penal, ¿no? La primera pregunta que responde la parte general, ¿qué es el derecho penal? Bueno, estábamos delimitándolo, hemos analizado las relaciones del derecho penal, lo que es derecho penal, lo que no es derecho penal, pero tiene relaciones con otras disciplinas. Nos habíamos centrado fundamentalmente con las dos disciplinas que tienen relaciones secantes, que parcialmente las incorpora, que son el derecho constitucional y el derecho internacional. Respecto del derecho constitucional, habíamos bajado lo que son los tres órdenes de clasificación, puede ser un poco arbitraria, pero de principios constructivos, es decir, los que se derivan de la legalidad, los que se derivan del respeto elemental a los derechos humanos y los que se derivan del principio republicano del gobierno. Revisando los apuntes, al enumerarles los que se derivan del respeto elemental de los derechos humanos, me quedó en el tintero uno, que es el principio de mínima trascendencia o de personalidad de la pena. La pena, lo completo ahora, la pena es personal, es decir, no trasciende de la persona del penado. Una pena de multa, por ejemplo, que el sujeto no la paga y se muere, no pasa a sus herederos. Pero inevitablemente, la sociología, la experiencia común nuestra de todos los días, nos muestra que la pena sí trasciende. Implica un bajón en el nivel de vida de la persona, implica un bajón para su familia. Una pena muy elevada puede trascender a los operarios de una empresa, a los empleados de una empresa. En fin, es casi inevitable que la pena trascienda a personas inocentes, a personas que no tienen nada que ver. De modo que hay un principio que es el de mínima trascendencia de la pena. Hay que forzarse desde el derecho penal porque la pena que inevitablemente trascienda lo menos posible. Y hay algunos casos en que esta trascendencia se vuelve dramática. Cuando la ejecución de la pena deja desamparada a una persona, un inválido, una persona que depende del penado. Cuando se está penando a la madre con hijos menores. Cuando se deja abandonado a los hijos, situación de abandono. En fin, todas esas son trascendencias de la pena que de alguna manera deben atenuarse de la mejor manera posible en función de este principio de mínima trascendencia de la pena, porque la pena realmente tiene que ser personal. Bien, con esto les completaba la lista de los tres órdenes de principios, los que se derivan de la legalidad, los que se derivan del respeto elemental a derechos humanos, los que se derivan del principio republicano de gobierno. Y pasamos a las relaciones de integración que tiene el derecho penal con el derecho internacional. Advirtiendo que la primera es con el derecho internacional de los derechos humanos. Quedó claro que el derecho internacional de los derechos humanos está sometido a jurisdicción internacional en nuestro continente, al sistema interamericano de derechos humanos, cuyo órgano jurisdiccional es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el continente europeo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en África, el Tribunal Africano de Derechos Humanos. Quedó claro, además, que frente a estas jurisdicciones, los que responden, los responsables, aquellos a los que puede condenar la jurisdicción internacional de derechos humanos, es solamente a los estados. Ahora bien, hay otros caminos de otras integraciones del derecho internacional con el derecho penal que son realmente importantes. La primera de ellas es cuál es el ámbito de aplicación espacial del derecho penal.
de un país, sobre todo claramente en este caso del nuestro. Bueno, la base del ámbito de aplicación del derecho penal normalmente es el territorio, es decir, el territorio en que se comete el delito, es decir, el principio de territorialidad. Todos los derechos penales del mundo, todas las legislaciones penales del mundo establecen como principio básico el principio de territorialidad, el principio según el cual el derecho penal se aplica a los delitos cometidos en el territorio del respectivo Estado. Bien, no obstante, hay algunos casos en que los delitos pueden ser cometidos fuera del Estado y sin embargo se aplica el derecho penal nuestro. Cuando se trata de funcionarios del Estado argentino que cometen delitos en el exterior, el Estado argentino puede penarlos. En nuestra legislación positiva no rige para nada el principio de personalidad que rige en otros estados. No creo que esto es una falla, pero bueno, así lo dice la ley. Hay estados que consideran que su derecho penal es aplicable a sus nacionales que cometan delitos en el extranjero. El principio de nacionalidad activo. Y hay estados que consideran que su derecho penal es aplicable a aquellos delitos que se cometan victimizando a ciudadanos de su nacionalidad. El principio de personalidad pasiva. Ninguno de los dos es reconocido por nuestro derecho penal vigente. Nuestro derecho penal vigente rige básicamente el derecho de territorialidad, los que se cometen en el territorio argentino, y también el derecho real, el principio real o de defensa, cuando afecte bienes jurídicos nacionales. Bienes jurídicos que se hallan en el territorio nacional. Supongamos que alguien se dedica a falsificar papel moneda argentino en el Uruguay. Bueno, la Argentina, el derecho penal argentino se le aplica también a este delincuente, a este falsificador. Claro, el principio de territorialidad tiene algunos inconvenientes. Se aplica a los delitos que se cometen en el territorio del Estado, pero se plantean algunos problemas, sobre todo con el delito a distancia. Si desde la Argentina le dispara un balazo a través de la frontera a alguien y mato a alguien que está parado en territorio paraguayo, bueno, ¿cuál es la ley que se aplica? ¿La de la conducta o la del resultado? Podría llegar a darse el caso en que la Argentina legislase que se considera delito cometido aquel donde se realiza la conducta, que pudiera suceder, o mejor dicho, que la ley argentina considerase que es delito cometido aquel del lugar donde se produce el resultado y que la ley paraguaya estableciese que el delito se considera cometido donde se realiza la conducta, en cuyo caso se produciría una impunidad porque ninguno de los dos derechos penales, ninguna de las dos leyes penales sería aplicable. Para resolver este problema se ha enunciado algo que realmente no resuelve nada, solo que evita los casos de impunidad, que es el principio de delito o el principio de ubicuidad, según el cual un delito se puede considerar cometido tanto en el lugar de la conducta como en el lugar del resultado. En tal caso, esto lo único que no nos dice dónde se comete el delito, sino que nos dice, bueno, evitemos los casos de impunidad cuando se produzcan este fenómeno de que uno establezca que es la ley del resultado y otro establezca que es la ley de la conducta. Bien, hasta acá tenemos los principios más o menos
consagrados en la ley, en el Código Penal, en las leyes penales infraconstitucionales. Nuestro derecho penal fundamentalmente, nuestra legislación penal se rige básicamente por el principio de territorialidad y también el principio, como les dije, el principio real o de defensa. Principio de nacionalidad en nuestra legislación penal no funciona. Pero también hay otro principio que es el principio universal. Es el principio universal. El principio universal es aquel según el cual hay algunos delitos que pueden ser penados por cualquiera, siempre y cuando no hayan sido previamente penados. El principio universal surge por resultado de la costumbre en el derecho internacional. El derecho internacional reconoce como fuente la costumbre. Si no se reconociese el derecho internacional, el jus cogens, el derecho internacional formado a través de la costumbre, bueno, el derecho internacional no hubiese tenido origen. Se origina a través de la costumbre, se origina consuetudinariamente el derecho internacional. Después va pasando a ley. La ley internacional son los tratados internacionales. Pero esto muchas veces demoró. El jus cogens es anterior a los tratados. Y nuestra Constitución Nacional reconoce el jus cogens en su viejo artículo 102 de la Constitución Histórica. Cuando establece que nuestros tribunales federales son los competentes para conocer los casos de derecho de gentes. En realidad está reconociendo el principio universal en aquel momento, básicamente, en función de jus cogens, porque había muy pocos tratados en 1853, 1860, que estableciesen, que generasen estos delitos que cualquier Estado podía sancionar, podía penar. El principio universal rige cuando algunos delitos, fundamentalmente delitos, hoy el problema que se plantea, en otro momento fue la ruptura de cables submarinos, la piratería, etc., pero hoy los delitos que se plantean básicamente son los referidos a delitos de lesa humanidad. Cuando en el país del territorio donde se cometieron no se penan, si quedan impunes, sea porque no quiere penarlo, no desean penarlo, o no puede penarlos, en cualquier país del mundo pueden ser penados. Cuando un Estado no pena crímenes de lesa humanidad, realmente sufre una capitis diminutio, sufre una limitación, una cierta amenaza a la libertad, todos los ciudadanos de ese Estado. Cuando nosotros en la Argentina tuvimos las leyes de amnistía respecto, llamadas de obediencia debida, punto final, lo que sea, pero eran leyes de amnistía, respecto de delitos de lesa humanidad que no podían ser amnistiados según el derecho internacional, todos los ciudadanos argentinos que deambulábamos por el mundo éramos susceptibles de ser sospechosos, no culpables, pero sí sospechosos de estos delitos. Es decir, es el Estado mismo que cuando no pena, porque no quiere, porque no puede, en el concierto internacional se degrada a un menos Estado y entonces esa competencia, ese poder que es inherente a la soberanía, el poder de penar es un poder inherente a la soberanía, lo ejerce cualquier otro Estado del mundo. Obviamente que la Argentina recupera ese poder a partir del momento
en que su jurisdicción decide hacerse cargo del juzgamiento y de la eventual punición de los crímenes de lesa humanidad. Deja de ser un Estado al que se le puede aplicar el principio universal en cualquier lado. Pero no nos olvidemos que en aquella ocasión España pidió la extradición de los responsables, los imputados por estos delitos de nacionalidad argentina que habían cometido estos delitos en nuestro territorio, lo cual implica una pérdida de soberanía. No sancionarlos implica una pérdida de soberanía. Reacciona el Estado argentino diciendo, no, un momento, no se los vamos a dar, los vamos a juzgar nosotros. Se hace cargo del juzgamiento en ejercicio de su soberanía y por ende, a partir de ese momento no nos es aplicable el principio universal a delitos cometidos en nuestro territorio. Bien, esto nos estamos refiriendo a crímenes de lesa humanidad. Hay delitos para los cuales el Estado argentino está obligado a penar en función de normas de derecho internacional. Hay delitos que todos los estados están obligados a penar, y también el nuestro, y otros en que estamos obligados en función de tratados multilaterales, pero que no han sido ratificados por todos los estados del mundo. Pionera en esta materia en el derecho internacional ha sido la Convención Internacional para la Persecución y Represión del Delito de Genocidio de Naciones Unidas de 1948. Esta convención fue resultado de una serie de discusiones en su momento. Había quienes no eran partidarios de crear el delito de genocidio, que bastaba con el crimen de lesa humanidad. Bueno, finalmente se define el genocidio en esta convención de una manera muy limitada, de una manera bastante limitada. Después, cada estado, al tipificar el genocidio, pudo ampliar esa definición, pero realmente la definición de la Convención Internacional, si bien fue pionera en este sentido, es casi una caricatura del nazismo. Es decir, en aquel momento, cuando se tramitaba la convención, había que tener cuidado de que la definición de genocidio no abarcara las masacres que habían cometido el colonialismo europeo en África, no abarcara los transportes, las consecuencias de masacre, de los transportes forzados de población del stalinismo, y tampoco incluyera la bomba de Hiroshima y Nagasaki. De modo que entonces se fue recortando y se hizo una filigrana bastante limitada en la definición internacional. Por ejemplo, no abarca el exterminio de grupos políticos. Esto no significa que hoy, al legislar cada estado el crimen de genocidio, no amplíe esta definición o cada estado tenga su propia definición y entonces entren otro tipo de masacres que en la definición de la Convención Internacional no ingresan. Realmente que un estado tenga la obligación de penar delitos no significa que tenga que crear nuevos tipos penales si ya tiene tipos penales que habilitan un ejercicio de poder punitivo que no es ridículo, que no es impunidad, que no es desproporcionado, que está proporcionado a la gravedad del delito, etc. Es decir, no tenemos que confundir eso con algunas cosas que nos ha sucedido en la Argentina, como por ejemplo que el GAFI, que es un órgano que no tiene facultades para imponernos nada, pero que se toma la atribución de amenazar a los estados con cobrarle por transferencias bancarias, etcétera, si no tipifican ciertos delitos, y nos ha obligado a tipificar un delito de terrorismo que no teníamos ninguna necesidad de tipificar, porque todas las manifestaciones del terrorismo, que son muy graves, por cierto, ya estaban en nuestra legislación positiva, de modo que hemos
incorporado un tipo penal que retipifica y crea confusión, y en algunos países ha servido, como en Chile, para la persecución de grupos originarios. Bien. Esto, tenemos ámbito territorial, básicamente, tenemos delitos que el derecho internacional nos obliga a penar, no a tipificar. Si ya están tipificados, ¿por qué tipificar? Pero sí a penar en nuestro derecho. Nosotros seríamos responsables como Estado, el Estado argentino sería responsable. Si no pena esos delitos materialmente, tiene el deber de penarlos, no solo de tenerlos combinados con pena, sino además de imponer las penas cuando se dan en su territorio. Cuidado que en líneas generales, el Estado tiene el deber de penar delitos desde el punto de vista del derecho internacional. Si el Estado no pena delitos contra la vida o no pena delitos contra la libertad sexual, ¿por qué? Porque le gusta que haya violaciones. Bueno, cuidado, acá el Estado está incurriendo en una violación de derechos humanos por no tutelar suficientemente la vida, por no tutelar suficientemente la libertad sexual. Sí, claro, perfecto. Pero eso es responsabilidad frente a violaciones, a jurisdicción de derechos humanos. El Estado siempre está obligado a penar sobre todo delitos que afectan la vida, que afectan la integridad sexual, etc. No puede dejarlos impunes arbitrariamente porque se le ocurre. No. Pero hay otros delitos que el Estado tiene la obligación siempre de penar. En particular. Y estos son, entre otros, básicamente los crímenes de lesa humanidad. Bien. En los últimos años ha surgido poder punitivo habilitado por tribunales internacionales. A partir de los tribunales pioneros, que fueron el Tribunal Internacional para Grandes Criminales de Guerra de Nuremberg y el de Tokio, dos tribunales que se hicieron en la posguerra, se han habilitado otros tribunales internacionales. Hay una corte permanente, una Corte Penal Internacional Permanente que se crea a través de lo que se llama el Estatuto de Roma. Es el único tribunal permanente. Los otros tribunales internacionales no han sido permanentes. Los tribunales internacionales que se han establecido, el tribunal, eran tribunales ad hoc, creados por Naciones Unidas, tribunales integrados por jueces, nombrados por Naciones Unidas, y en estos casos básicamente fueron dos, los tribunales de Ruanda y de Yugoslavia, de la ex Yugoslavia. Fueron tribunales que crearon las Naciones Unidas, estos tribunales ad hoc, sin el consentimiento de los gobiernos locales. No, fue Naciones Unidas que creó estos tribunales ad hoc, tribunales internacionales. El único tribunal internacional permanente, insisto, es el tribunal que se crea a partir del Estatuto de Roma. La definición de genocidio del Estatuto de Roma es más amplia que la de la Convención Internacional. Muchísimos países reconocen la competencia de la Corte Penal Internacional conforme al Estatuto de Roma, Estatuto de Roma, salvo Estados Unidos, Rusia, China, India, Indonesia, Arabia Saudita y Turquía. La Argentina fue uno de los primeros países en reconocer la competencia del Tribunal de la Corte Penal Internacional por la Ley 23.390. Es decir, estamos sometidos
a la competencia de la Corte Penal Internacional. ¿Qué derecho penal aplica esta Corte? Bueno, tiene en cuenta los principios generales del derecho que deriva del derecho interno de los sistemas jurídicos y cuando procede del derecho interno del respectivo Estado en el que se haya cometido el delito. Ahora, el poder punitivo que se ejerce por la Corte Penal Internacional, que sí, que es una corte que juzga personas, no es como la Corte Interamericana que juzga Estado, no, esto juzga y condena personas que no han sido condenadas por su derecho, por el derecho vigente en el territorio. Este tribunal habilita poder punitivo. ¿Es selectivo? Sí, claro que es selectivo. Tan selectivo es que la Corte Penal Internacional no puede someter a su jurisdicción sin previa admisión por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es un órgano político. Entonces algunos han criticado y dicen, bueno, los que van a dar a la Corte Penal Internacional son una serie de infelices africanos, etcétera, dictadores, asesinos, bellos, pero no va a dar a nadie de una... No, claro, por supuesto, es altamente selectivo. Esto no significa que sea ilegítimo. Lo que pasa es que el poder punitivo, que es un factum político, como hemos dicho, no por el hecho de internacionalizarse deja de ser selectivo. No cabe duda. Entonces, pero de cualquier manera, la Corte Penal Internacional es un buen recurso para impedir que se pueda desbordar el principio universal y en una de esas puede introducir una verdadera anarquía en el mundo. Independientemente de que la gente que condena está bien condenada, no tengamos dudas a este respecto. Todo esto que haya tribunales ad hoc nombrados por Naciones Unidas, que haya una Corte Penal Internacional, esta sí por un tratado, en función de un tratado multilateral, ratificado por muchísimos países, salvo estas potencias, habilita un derecho penal que es selectivo, sí, un poder punitivo que es selectivo, sí, también el nacional es selectivo, no cabe duda, no por internacionalizarse va a dejar de ser selectivo el poder punitivo, pero últimamente Naciones Unidas se inclina por establecer no tribunales internacionales, sino tribunales internacionalizados, donde pacta de alguna manera con el respectivo Estado y entonces se establecen tribunales integrados por jueces nacionales y por jueces internacionales. Como fueron las cámaras extraordinarias de Camboya, la Corte Especial de Sierra Leona, el Tribunal Especial del Líbano. Busquen ustedes en internet todo esto, vayan dándose cuenta, van a ver cómo se gestaron. En definitiva, parece que Naciones Unidas prefiere los tribunales internacionalizados y no los tribunales internacionales ad hoc porque son más baratos. Realmente los tribunales internacionales ad hoc son tribunales muy caros. Sale muy caro condenar a una persona frente a esos tribunales. Y el permanente, les insisto, es la Corte Penal Internacional conforme al Estatuto de Roma, que no está ratificado por las principales potencias que manejan el mundo. Bien, el antecedente de todo esto, y tengo que referirme a esto, son los tribunales para grandes criminales de guerra de Nuremberg y Tokio. ¿Cuál es la función o por qué se legitima el ejercicio de poder punitivo de estos tribunales internacionales? Realmente
Si levantamos la vista de lo meramente normativo y miramos la realidad, realmente un genocida, un criminal de lesa humanidad, es un sujeto que cuando pierde el poder, y nunca va a ir a dar ante un tribunal si tiene poder, lo va a dar si lo perdió, claro, cuando pierde el poder, queda en la situación de algo más que una apátrida. Queda en la situación de alguien que está excluido de la comunidad jurídica. Pierde la condición de miembro de la comunidad jurídica, se produce de facto una situación muy análoga a la que se producía en el derecho germánico, cuando alguien era expulsado de la comunidad, o también en nuestras culturas originarias, cuando se expulsaba a alguien de la comunidad. Es decir, queda completamente desamparado. Cualquiera le puede hacer cualquier cosa impunemente. Esa es la realidad. En las viejas culturas, la germánica, la de nuestros pueblos originarios, el que era expulsado de la comunidad quedaba a merced de cualquiera. Y hoy, en nuestra civilización actual, el genocida que perdió el poder también. Fíjense ustedes que nunca que se haya sometido a alguien que mató a un genocida o a un criminal de lesa humanidad a un tribunal imparcial, este tribunal no lo pudo condenar al que mató al asesino, al genocida. No lo pudo condenar. Y no lo pudo condenar porque el derecho pierde autoridad ética para condenar, cuando no ha hecho nada por ejercer poder punitivo sobre el genocida. Son pocos los casos, pero los hay. Fíjense ustedes la muerte de Mussolini. Se usó el pretexto de que era un acto de guerra. No era un acto de guerra, no existía más el Estado que se suponía, el Estado títere que se suponía que Mussolini estaba gobernando. No existía más, se estaban escapando. Pasaron 20 años y no se sabía cómo resolver la cuestión. Y bueno, se cerró el expediente diciendo que es un acto de guerra, un pretexto. Algunos años antes, en los años 20, un joven armenio, Teleirán, le dio muerte al genocida Talat. Talat, que había sido el ministro responsable de gran parte del genocidio armenio. Le dio muerte Teleirán cerca del zoológico de Berlín y bueno, cuando fue sometido a juicio, llamaron médicos, psiquiatras, todos decían, no, usted no es inimputable. Salvo uno, que era el que menos títulos tenía, que sí es inimputable. Lo declararon inimputable. Teleirán volvió a Estados Unidos, un joven volvió a Estados Unidos, se murió de viejo. Nunca tuvo ninguna enfermedad mental. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que el público ministerio de Dongo un día dijera, bueno, mire, de Como un día dijera, bueno, mire, era un acto de guerra, o para que el tribunal alemán de la República de Weimar dijera, estaba loco? No hay autoridad ética para condenar en esos casos. El genocida que pierde el poder sale de la comunidad jurídica. Y el ejercicio de poder punitivo sobre él es volverlo a la comunidad jurídica. Sos un genocida. Te vamos a penar, pero sos uno de los nuestros. De aquí en adelante nadie te va a poder tocar sin que recaiga sobre él poder punitivo. Ese es el efecto que tiene. Claro, ¿no? Me dirán, bueno, pero si lo matan, bueno, Nuremberg y su condena de muerte.
Muchos han postulado internacionalmente, se ha hablado mucho de la ilegitimidad del Tribunal de Nuremberg. El Tribunal de Nuremberg fue un tribunal de vencedores, efectivamente. Lo constituyeron jueces de las potencias vencedoras. Juzgó a los grandes criminales de guerra, por supuesto, no el resto. Después hubo tribunales de ocupación, y una gran impunidad. Pero los grandes criminales de guerra, el Tribunal de Nuremberg cumplió una función positiva. Hasta hoy hay negacionistas que dicen, no, el nazismo no hizo nada, era bueno, los quería los judíos, los quería los homosexuales, los quería los gitanos. Negacionistas hay siempre, también en nuestro país. Pero imagínense la extensión que tendría el negacionismo hoy si los crímenes del nazismo no se hubiesen hecho manifiestos a través del Tribunal de Nuremberg. Pero además había otra cosa en aquel momento. Había otra circunstancia. ¿Cuál era la alternativa a Nuremberg? La alternativa a Nuremberg era lo mismo de Dongo. Era directamente la barbarie, la venganza pura. En Dongo, cuando matan a Mussolini, también matan a Claretta Petacci, la amante, y también matan al cuñado. Bueno, en Nuremberg no. Es decir, de alguna manera había que canalizar la venganza. El poder punitivo, la pena tiene muchas funciones, ya les dije, algunas ni siquiera las sabemos, pero una que es innegable muchas veces es canalización de venganza. Y si no se canaliza la venganza, se puede ir por otro lado. Bueno, en estos casos sirvió para canalizar venganza sin caer en la barbarie, sin matar a las amantes ni a los cuñados. De lo contrario, la alternativa a Nuremberg era Dongo, era la barbarie. Era matar a Mussolini, matar a la Claretta Petacci, matar al cuñado, matar a todos los que venían, colgarlo cabeza abajo en la piazza di Dongo. Era eso. Es decir, de alguna manera limitó lo que de otra forma sería un ejercicio bárbaro de poder punitivo. No es cierto que en Nuremberg no haya habido tipo penal. No, los crímenes de guerra estaban definidos internacionalmente desde antes. No es cierto que no haya habido penas legales, sí, no estaría tipificado el genocidio, pero estaban tipificados los homicidios, sí, claro, había pena. Lo que no había era tribunal, no había tribunal competente. En Nuremberg, sí, claro, hubiera sido mejor un tribunal hecho por Naciones Unidas, etcétera, pero bueno, fue un tribunal de vencedores cuya función fue primero dar visibilidad a los crímenes cometidos y segundo, evitar una venganza por vía de una barbarie que hubiera sido mucho peor y más descontrolada. Es decir, de alguna manera intentó dar un matiz civilizatorio a lo que era el juzgamiento de crímenes de una magnitud atroz como nunca se habían conocido, por lo menos en el territorio de Europa. Bueno, con esto cerramos la primera parte de estas exposiciones. Cerramos lo que es la teoría del derecho penal, más o menos les di una idea, aparte de esto. Y la próxima comenzamos con la teoría del delito. Espero que la teoría del delito les sea leve. Bueno, nos vemos la próxima.